lugar para tu nombre celebrar y adorarte a ti. En gratitud y amor, Señor, pedimos hoy tu dirección. Queremos ser más como tu gloria llena este lugar. Renuévanos con tu verdad, tu salvación está aquí en Filadelfia, Filadelfia, mi casa. Bienvenidos a la Iglesia Cristiana Filadelfia, un lugar de amor fraternal. Bendiciones, amados hermanos y amigos. Que la abundante gracia, paz y bendición de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes y con sus familiares. Bienvenidos y gracias por conectarse a este servicio online que la Iglesia Cristiana Filadelfia ha preparado con mucho amor para que continuemos creciendo y aprendiendo más de la palabra de nuestro Señor. Y como iglesia estamos muy contentos porque nuestro pastor principal, el pastor Ender Vargas, ha titulado la temática para las prédicas y ministraciones del mes de agosto como Jesús, el buen pastor, en honor a nuestro Señor Jesucristo, quien es el buen pastor que dio su vida por las ovejas. El buen pastor es quien nos cuida, nos guarda y nos libra de los peligros y de nuestros enemigos. El buen pastor nos ama y nos guía a delicados pastos, y en él tenemos descanso. Pero la Biblia también dice en Jeremías 3:15 que Dios enviaría pastores conforme a su corazón, según su corazón, y que estos pastores apacentarían con sabiduría y con ciencia. Y es por ello que la Iglesia Cristiana Filadelfia también estará honrando a los pastores, pastoras, ancianos, ancianas y siervos de nuestro Señor Jesucristo que se dedican a enseñar, a predicar, a edificar y a cuidar el pueblo de Dios, porque ellos merecen doble honor. En ese sentido, les invito a buscar en sus Biblias en el Antiguo Testamento, específicamente en el libro de Éxodo, capítulo 17, versículos del 12 al 18, y leeré para ustedes la versión Reina Valera en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim, y dijo Moisés a Josué: escoge los varones y sal a pelear contra Amalek. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado, y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalek. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y Moisés se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Y así hubo en sus manos firmeza, hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo Amalek a filo y espada. Oremos. Padre, te damos gracias porque tú estás en medio de nosotros. Te damos gracias por tu palabra porque es viva y eficaz. Te pedimos en el nombre de Jesús que sea tu palabra hablando el día de hoy a nuestros corazones y que nosotros podamos ser edificados, confrontados y bendecidos para poder crecer, madurar y sobre todo para fortalecer nuestra fe. Todo esto te lo pedimos con necesidad, con acción de gracias y ruego en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Y he titulado la reflexión de hoy: en medio de la batalla, no bajes las manos. El libro de Éxodo es uno de mis libros favoritos de las Sagradas Escrituras, ya que allí se registran varios hechos históricos que hacen un buen símil con nuestra vida cristiana y con las batallas que deben enfrentar los pastores y los ministros de nuestro Señor. Ser pastor es una tarea y un oficio muy difícil de cumplir, debido a que ellos deben enfrentar muchas luchas, pruebas, batalla, sufrimiento y oposición. Los pastores y los ministros viven en una constante batalla y una constante lucha, bien sea una batalla espiritual,
física o mental. Además, ellos sufren en la intimidad, lloran, se desaniman, se desalientan, sienten dolor y profunda tristeza cuando ellos son difamados, cuando son abandonados y cuando son traicionados, al igual como lo fue nuestro Señor Jesucristo y como también lo pudo experimentar Moisés en el desierto. Moisés prefigura y es tipo del ministerio de Jesucristo en el Antiguo Testamento. Y en este pasaje prefigura como pastor y como intercesor. Y para ponernos un poquito en el contexto, Moisés tuvo 40 años de aprendizaje y de penurias en el desierto, debido a que él era el pastor que cuidaba las ovejas de su suegro Jetro, por lo cual este oficio le permitió a él prepararse y formarse para poder dirigir y guiar al pueblo de Israel en el desierto. Dios usó a Moisés de una manera extraordinaria para liberar a su pueblo, ya que Moisés, al levantar su vara, Dios abrió el mar rojo y los israelitas pudieron pasar y cruzar al otro lado, logrando de esa manera salir de la esclavitud, logrando salir de la oposición, logrando salir de la opresión y sobre todo de la potestad de Egipto. Y cuando los egipcios quisieron pasar al otro lado, quisieron ir detrás de ellos para matarlos, para masacrarlos, los mares se cerraron y los egipcios quedaron sepultados. Faraón quedó sepultado, el ejército quedó sepultado y sus carros quedaron sepultados en lo más profundo del mar. Ahora bien, este acontecimiento representa y tipifica nuestra salvación, ya que cuando Cristo viene a nuestras vidas, Cristo derrota a Egipto, que representa al mundo. Y cuando Cristo viene a nuestras vidas, derrota a sus ejércitos, que representan los demonios. Es decir, que cuando Cristo viene a nuestras vidas, nosotros somos libres, totalmente libres por el poder del Espíritu Santo. Pero esto no significa que nosotros estamos exentos a ataques, estamos exentos a pruebas, a procesos y a dificultades. Ya que el pueblo de Israel pensaba que cuando ya ellos pasaron al otro lado y fueron libres de los egipcios, ya todo había terminado, ya todo llegaba hasta ahí. Ellos descansaron y se colocaron en reposo, y es cuando allí dice la palabra de Dios que ellos fueron atacados, porque los estaba esperando otro enemigo del otro lado. Tomaremos como ejemplo el ministerio y el pastorado de Moisés, para poder describir los grupos de personas con los cuales nuestros pastores y nuestros ministros deben batallar durante su ministerio. Y en este primer grupo tenemos a los murmuradores, ya que Éxodo 16 dice que el pueblo de Israel se la mantenía murmurando y quejándose del pastorado de Moisés, y por ende también se quejaba de Dios. Ellos se quejaban y murmuraban porque no tenían carne, porque no tenían pan y porque no tenían agua. Ellos dudaban de la provisión de Dios. Ellos dudaban de que Dios le iba a proveer codornices, le iba a proveer maná y que les iba a proveer agua en medio del desierto. No obstante, toda esta queja e inconformidad trajo como consecuencia que Dios no peleara con Amalek, sino que retó al pueblo de Israel para que fueran ellos quienes salieran a batallar y quienes salieran a pelear, debido a que Amalek representa no solo el mal, y no solo que representa a nuestro enemigo espiritual y un enemigo físico, no. Amalek aquí también representa la naturaleza controlada por el mal. Y nuestro espíritu representa nuestra naturaleza espiritual. Por ende, siempre va a haber una guerra, va a haber una lucha entre el espíritu y entre la carne hasta que nuestro Señor Jesucristo venga por su iglesia. Y miren lo tremendo de todo esto. Dios no dejó que Israel peleara contra los egipcios, pero sí permitió que peleara contra Amalek, debido a que Dios permite que seamos atacados cuando nosotros necesitamos ser corregidos, cuando nosotros necesitamos ser probados y cuando nosotros necesitamos ser procesados y formados.
El pueblo de Israel venía con una mentalidad de esclavo y Dios necesitaba corregirlos y formarlos para que ellos tuviesen una mentalidad de soldado. El apóstol Pablo en 1 Corintios 10 amonesta fuertemente a la iglesia y dice que no sigamos el ejemplo de Israel y que no murmuremos para que no perezcamos por el destructor. Así que no murmure en contra de su pastor, no murmure en contra de su líder, porque al hacer usted esto, usted también lo está haciendo en contra de Dios. El pueblo de Israel se quejó, el pueblo de Israel murmuró. Y la única diferencia entre la queja y la murmuración es que la queja se hace en voz alta y la murmuración se hace en voz baja. Y nuestro Señor es omnisciente. Él conoce tus pensamientos, conoce tu corazón y conoce tus sentimientos. Muchos cristianos hoy en día se quejan y se lamentan porque Dios no les ha dado un carro, porque Dios no les ha dado una casa, porque Dios no les ha dado dinero, porque Dios no les ha dado un ministerio, o simplemente porque Dios no les ha dado el trabajo que ellos querían. Amados, y nosotros debemos reconocer y agradecer la obra que hizo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Ese sacrificio fue más que suficiente y es lo más hermoso y lo más grande que todos los cristianos podemos experimentar. Agradezca así Dios no les haya dado nada. Agradezca si Dios lo tiene usted sirviendo en la puerta de la iglesia. Agradezca si Dios lo tiene usted sirviendo en el estacionamiento. Agradezca si Dios lo tiene sirviendo limpiando los muros. Agradezca todo el tiempo, hermano, así sea en la adversidad y en la enfermedad. Porque si Dios nunca te sana, tú debes ser agradecido. Porque nuestra vida venidera no se compara con lo que el hombre y el mundo nos puedan ofrecer y dar. La gratitud siempre va a abrir puertas de bendición y va a abrir puertas de protección. Ahora bien, en Éxodo capítulo 17, versículo 8 dice que Amalek atacó sorpresivamente a Israel en un lugar llamado Refidim. Y Refidim significa lugar de reposo, lugar de refrigerio y lugar espacioso. Los atacantes es el segundo grupo de personas con las cuales deben batallar y deben luchar los pastores y los ministros de nuestro Señor. Y en Deuteronomio 25, del 17 al 19, dice que Amalek vino por la retaguardia. Antiguamente los nómadas, cuando caminaban por el desierto, los más débiles, los vulnerables, los ancianos, las mujeres y los niños siempre iban detrás. Ellos siempre iban a la retaguardia. Y Amalek, amado, atacó a los más débiles. Y esta fue la maldad de Amalek. Por eso Dios dice al final de este pasaje que Dios tendría guerra de Amalek de generación en generación. Y sería ya una guerra personal porque sería una guerra y una batalla de él. Si usted está en reposo, si usted está en descanso y usted está agotado, Amalek puede atacarle. Porque Amalek ataca cuando percibe el desánimo, cuando él percibe tu desobediencia. Amalek ataca cuando percibe que tú has bajado tu fe, que tú has soltado el compromiso y que tú has dejado el servicio por comodidad. Amalek ataca cuando hay tibieza espiritual, cuando tú no oras, cuando tú no lees la palabra de Dios. Amalek ataca cuando tú abres puertas, cuando no eres agradecido y cuando no le das las gracias a Dios por todo lo que te ha dado y por todo lo que ha hecho por ti. Por eso es bueno saber, amado, que aunque estemos reposando y descansando en la obra de nuestro Señor Jesucristo, nosotros debemos vestirnos con la armadura de Dios, todo el día y todos los días, porque tenemos un enemigo real que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Así que los atacantes siempre van a venir por la retaguardia y nunca van a atacar de frente. Nunca van a atacar al más fuerte, ni van a atacar al que tiene la armadura puesta y al que va adelante. No, Amalek va a atacar al más débil. Él va a querer destruirte, va a querer desanimarte con mentiras, difamación y calumnias. Y buscará siempre alianza con los más débiles
para manipularlos. Incluso nuestro adversario puede utilizar y puede también intentar influenciar a nuestros propios hermanos y a nuestra propia familia. Por otro lado, Amalek representa la división, porque él influencia y oprime a las personas a la rebelión. Y aquí se ubica el tercer grupo de personas con las cuales debe batallar y deben luchar los pastores y los ministros de nuestro Señor. Y en este grupo se encuentran los sublevados. Los sublevados son los rebeldes y los opositores que se levantan en contra de la autoridad y promueven la rebelión. En número 16, Coré se rebeló en contra de Moisés, se rebeló en contra de Aarón y en contra de Dios. Y las consecuencias, amados, fueron terribles, porque Coré y su pueblo fueron tragados por la tierra y el fuego los consumió. Coré era levita, era un hombre consagrado, era santo. Era importante porque él tenía un cargo prominente en el tabernáculo. Además, era familia, era primo de Moisés. Pero él se molestó muchísimo porque Dios eligió y nombró a Aarón como sacerdote, por lo cual esto generó resentimiento y Coré no aceptaba tener un cargo inferior al de Aarón. Es decir, que Coré tenía don. Y normalmente, amados, las personas que tienen don y carisma son las personas que se rebelan en contra de la autoridad. Y lamentablemente a este grupo de personas les hacen falta dos cosas, y es gracia y carácter. Y el carácter tiene que ver con firmeza. Los sublevados son los que quieren ocupar y usurpar un puesto de manera ilegal y tienen ciertas características, ya que ellos creen tener siempre la verdad absoluta, creen saber más que su pastor y que sus hermanos. Por eso ellos se creen superiores e incluso se creen hasta con derechos. Además, tienen dos características, son arrogantes y son soberbios. Por lo que si tú te identificas con este grupo, sé paciente, sirve, trabaja y no te autonombres. No importa qué defectos, qué debilidades, qué errores pueda tener tu pastor. Cumple tu papel y sirve, que del resto se encarga Dios. Dile siempre a tus pastores, cuenten conmigo. Aquí estoy dispuesto y estoy disponible. Nunca subestimen la autoridad y mucho menos subestimen a un hombre de Dios. Dígale siempre a sus pastores y a sus líderes que ustedes están con ellos. Manténganse firmes y no caminen en desobediencia, porque esto, amados, no le agrada a Dios. Ahora bien, pero ¿cómo podemos enfrentar nosotros a Amalek? Porque esto es una aplicación que nosotros le podemos dar no solamente para los pastores, para los ministros, sino para nuestra vida, allí a nosotros como siervos y servidores. Porque todas estas cosas acontecieron para enseñarnos y para dejarnos una lección. Por lo que en Éxodo 17 encontramos varios principios y varias verdades bíblicas que nos ayudarán a cómo vamos a enfrentar y cómo vamos a derrotar a Amalek. Y el primer principio es la constancia en la oración. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando somos atacados es depender de Dios. Orar, interceder, ayunar, incluso postrarnos en su presencia inmediatamente que nosotros comencemos a ser atacados, porque nuestras luchas y batallas nosotros no las vamos a ganar en nuestras propias fuerzas, vamos a obtener la victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. El segundo principio es accionar, es decir, que debemos salir a pelear y a batallar, porque nosotros los cristianos mantenemos y tenemos un concepto y una mentalidad de que nosotros los cristianos siempre debemos estar a la defensiva, pero a nosotros nos fueron dadas armas espirituales, no solo para defendernos, sino también para salir en oposición, para nosotros poder contraatacar a nuestro adversario. Josué fue el delegado para ir al frente de esta batalla, y Moisés le encomendó que escogiera hombres, que eligiera hombres para que lo acompañaran en esta lucha.
Por lo cual, aquí encontramos a otro grupo de personas, pero que éstas son de bendición para los pastores. Y aquí encontramos a los sucesores. Josué aparece en este relato por primera vez. Y fue su primera misión militar, ya que él era el escogido por Dios para ser el sucesor de Moisés, para que guiara a su pueblo en el desierto. Josué fue elegido porque él se destacaba con dos características, y era firmeza y valentía. Josué también tenía otras cualidades que lo destacaban. Josué era fiel, era obediente, era sujeto, tenía fe y siempre estuvo al lado de Moisés. Josué era un hombre con visión, pero el contraataque de Josué contra Amalek fue lo que complementó esta victoria. El tercer principio es no bajar las manos, porque la batalla de Josué contra Amalek dependía de la oración ferviente y de la intercesión de Moisés en la cumbre del Callado, ya que lo que pasaba arriba era determinante con lo que pasaba abajo. Y había una correlación cuando Moisés levantaba sus manos, porque Israel prevalecía. Y había una correlación cuando Moisés bajaba sus manos, porque Amalek prevalecía en contra de Israel. Así que nunca bajes tus manos. No bajes tus manos en medio de la batalla, en medio de la lucha, en medio de la persecución, en medio de la oposición, en medio de la murmuración. Mantén tus manos arriba. Y mucho menos, no vayas a bajar tus manos cuando tú estés en la cumbre del collado. Porque cuando tú estés en lo más alto, es cuando más debes depender y debes de rendirte a los pies de nuestro Señor Jesucristo. El cuarto principio con lo que podemos derrotar y vencer a Amalek es manteniendo la unidad, trabajando en equipo, es decir, trabajando en sinergia ministerial, que cada uno cumpla su función como cuerpo de Cristo y que nos apoyemos los unos a los otros, ya que todos cumplimos una función diferente. Y la unidad está representada aquí por un grupo de personas que son de gran bendición para los pastores y para los ministros de nuestro Señor, porque son los colaboradores. Aarón era el hermano mayor de Moisés y Hur era su mejor amigo. Y cuando ellos vieron que a Moisés le cansaban las manos, ellos lo apoyaron y lo ayudaron. Y dice la palabra de Dios que lo sentaron en una roca. Y 1 Corintios 10:4 dice que había una roca que seguía al pueblo de Israel y que esa roca era Cristo. Por eso Aarón y Hur sentaron a Moisés en una roca. Porque cuando tú aprendes a descansar y aprendes a depender de nuestro Señor Jesucristo, tú aprendes a aceptar su voluntad. Aprendes a esperar sus promesas y sus tiempos. Y aprendes a depender de la palabra de Dios. Porque la Biblia es un libro, pero la palabra es una persona. Y Juan 1:1 dice que en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. No obstante, Aarón y Hur le levantaron los brazos a Moisés, uno de un lado y otro de otro. Y de esa manera ellos pudieron derrotar a Amalek. Y te pregunto, ¿quién te está levantando las manos el día de hoy? ¿Dónde estás tú sentado? Porque puedes estar sentado en un lugar equivocado. Aarón y Hur tenían dones y no le dijeron a Moisés, quítate tú para ponerme yo. No le dijeron a Moisés, levántate, que nosotros somos más fuertes que tú. No le quitaron a Moisés la vara, danos la vara, que nosotros estamos más jóvenes, o nosotros sí podemos soportar esta batalla y esta prueba. No. Aarón y Hur eran personas sujetas, eran personas que respetaban la autoridad, el llamado que tenía Moisés. Aarón y Hur entendían perfectamente y se les había sido revelado que Moisés era el hombre de la visión y que él era el hombre escogido por Dios. Y ya para concluir, Dios nos manda a orar y a interceder por nuestros pastores. Nos manda a honrarles,
porque ellos merecen doble honor. No por lo que son, sino por lo que hacen. Dios nos manda a amarles y a respetarles, aunque ellos no sean perfectos, aunque ellos tengan debilidades y aunque ellos tengan errores. Hebreos dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Así que sujetaos a vuestros pastores, ya que este es un ingrediente fundamental para poder ser bendecidos y poder ser protegidos por Dios. Ellos son servidores, ellos son frágiles, son débiles, tienen debilidades, pero ellos son las personas que Dios les da la visión, y ellos son personas ungidas por Dios. David dijo: líbrame Dios de levantar mi mano contra un ungido del Señor. Asimismo, es importante destacar que todos necesitamos a otros hermanos para poder sobrellevar las cargas de unos por los otros, y de esta manera nuestra carga y nuestra lucha sea más ligera. Por lo cual, el don te hace respetar el don de los demás. El don no es para competir, el don es para complementar y para edificar la iglesia. No todo el mundo fue llamado para ser pastor. No todo el mundo fue llamado para ser maestro y enseñar. Y no todos fueron llamados para ser maestros. Pero sí fuimos llamados todos para servir y para predicar el evangelio de salvación en todo lugar, a tiempo y fuera de tiempo. La función de uno era levantar los brazos. No tienes que ser pastor para que Dios te use como instrumento de bendición. Todos fuimos llamados para servir, y quizás la misión del don que Dios te dio es para que tú seas complementos y apoyes a otra persona, para que tú seas un colaborador. O simplemente apoyes la visión de otra persona, porque si tú no sirves el día de hoy, no vas a estar preparado para que otros te sirvan el día de mañana. Así que si fuiste llamado a ser sucesor, sigue siendo fiel. Si fuiste llamado a ser colaborador, apoya, colabora con tu tiempo, con tus recursos, con tus habilidades, con tus talentos. Seamos esos Aarón y esos Hur. Y si tú eres de los grupos de los sublevados, si eres el grupo de los opositores, de los murmuradores y de los atacantes, estaremos orando por ti. Así que, amada iglesia, estemos despidiendo este servicio del día de hoy. Les invito para que estemos orando para despedirnos. Padre, te damos gracias por esta palabra que nos ha dado el día de hoy. Esperamos que sea de gran bendición y de edificación para nuestras vidas. Te damos gracias por la vida de nuestros pastores, porque ellos están sentados sobre la roca. Ellos pueden descansar y tener paz y pueden levantar sus manos. Te damos gracias por todos los Josué. Te damos gracias por todos los Hur. Y te damos gracias por todos los Aarón, que son de gran bendición para todos nuestros pastores y para los ministros. Permite, Padre, que todas las personas que hayan visto y que hayan escuchado esta enseñanza del día de hoy, nunca más bajen sus manos. En medio de la batalla, en medio de la prueba, en medio de la adversidad, en medio de un ataque, no permita, Señor, que ellos bajen sus manos. En la oración, en la intercesión por su familia, por sus hijos, por su hogar, por su economía, por su iglesia y por nuestra nación. No permita, Señor, que cuando ellos estén en la cumbre del collado, cuando estén en lo más alto, Padre, que no bajen sus manos, porque es allí cuando ellos más te van a necesitar. Es cuando ellos más deben depender, Padre, y rendirse a tus pies. Te damos gracias, Padre, por cada persona que ha sido bendecida y ha sido edificada el día de hoy. Porque nosotros, Padre, también necesitamos, Señor. Necesitamos de otras personas para poder sobrellevar las cargas. Y sobre todo, Padre, te necesitamos a ti. Necesitamos depender de nuestro Padre, necesitamos depender del Hijo y necesitamos depender del Espíritu Santo. Todo esto te lo pedimos, Padre, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.